Suárez. La recibimos como solo en León, Guanajuato. Yo quiero que usted le dé un aplauso mucho más grande al Señor, a su Salvador, a su Redentor, aquel que ha hecho una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Somos lo que somos por su gracia. Y estoy tan feliz en este tiempo, cada año que vengo, yo puedo experimentar que Dios les está llevando a dimensiones mayores. Este tiempo de congreso y de compartir con muchos de ustedes, sus directores y los líderes, ha sido un tiempo de mayor relación, de mayor compromiso, de esa amistad tan linda que Dios nos ha dado. Es un privilegio para mí estar aquí en León, Guanajuato, y especialmente en Trigo y Miel, una iglesia que considero mi casa, muy mi casa, me siento muy en casa. Y Dios hace relaciones hermosas, y la relación que Él nos ha dado con Felipe y Angélica ha sido muy edificante para mi vida. Es mi último tiempo, mañana salgo para mi nación, sin volverles a recordar que México es para mí mi segunda nación, y Dios ha puesto una pasión demasiado grande por México y por el pueblo mexicano. Grandes cosas vienen para su nación, y todo depende de usted y de mí, de clamar porque la gloria de Dios descienda sobre México y transforme a México, y al transformar a México transforme sus familias, sus hijos. Vamos a ir a la palabra y vamos a preparar nuestros corazones para que Dios nos hable. Por favor, abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 4. Quiero que ponga mucho, pero mucho cuidado a esta palabra, que el Señor nos hable. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y dice la palabra: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz,
porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y quiero que lea conmigo, por favor, los dos últimos textos, verso 21 y 22. Leámoslo juntos. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre es viva, eficaz, confrontativa. Tu palabra, Señor, es una espada de doble filo, penetra hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, y discierne en nosotros los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda confrontarnos al día de hoy. Hable a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, y hable a la iglesia. Y nos alinee con el deseo de tu corazón. Y que tú recibas, Señor, toda gloria y toda honra. En Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje para ustedes, iglesia, es Cabot o Icabod. Este pasaje que leímos realmente describe uno de los momentos más dramáticos que la nación de Israel pudo vivir. Es un pasaje que presenta un momento crítico donde Israel pierde el cabod de Dios. La palabra cabod tiene que ver con la gloria de Dios, con la sublime gloria de Dios. Tiene que ver con esa presencia manifiesta de Dios. Y dice que el arca de Dios había sido tomada. Y cuando la noticia llegó a oídos de Elí, el sacerdote de aquel tiempo, dice que Elí murió. Sus dos hijos habían sido muertos en la batalla. Pero creo que lo que más tocó el corazón de Elí fue la pérdida del arca. Y cuando la nuera de Elí escucha, no tanto la muerte de su suegro, no tanto la muerte de su marido, porque ahora usted va a entender un poquito quién era su marido. El dolor más grande de aquella mujer que estaba embarazada fue oír que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Y dio a luz prematuramente. Y cuando las parteras le dijeron: has dado a luz un hijo, en su último suspiro, ella dijo: llámenle a ese niño Icabod. Icabod significa la gloria de Dios se ha ido. Y ella puso un nombre que marcaría a ese niño mientras crecía de una manera dramática. Y todo el mundo en el pueblo, al ver a aquel niño, recordaría este momento trágico para la nación.
El arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca era un baúl rectangular recubierto de oro, hecho en madera de acacia, con 2 querubines. En aquel baúl adentro estaban las tablas de la ley, estaba una porción del maná que le recordaría al pueblo la fidelidad de Dios en el desierto. Estaba la vara de Aarón, que floreció después de un tiempo de rebelión, que se le rebelaron contra Moisés y Aarón, contra su autoridad. Pero el significado mayor era que el arca era la presencia de Dios en su pueblo. Esa arca que había ido en el desierto, esa arca que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, esa arca que significaba todo, la presencia de Dios. Y a través de este mensaje yo quiero hablarle de las diferentes actitudes, no aptitudes, sino actitudes que usted y yo como pueblo de Dios tenemos hacia esa presencia de Dios en nuestras vidas. Usted y yo somos esa arca. La Biblia dice que somos templo, que Dios por su Espíritu habita en nuestros corazones. Y yo quiero que usted sea tan consciente de esto. Anteriormente era un baúl, era el símbolo de que Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero ahora usted y yo somos ese templo, ese lugar donde Él reside, donde Él habita. Y a través de lo que vamos a ver en las actitudes que el pueblo, que los líderes, que otras personas tuvieron hacia esa presencia, Dios tiene que hablarnos. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que lo máximo en toda la historia, el punto máximo del anhelo de Dios. Él habitó en un tabernáculo en el desierto. Después habitó en el templo de Salomón. Después vino el Hijo de Dios y Él habitó en el Hijo de Dios. Pero ahora nosotros somos su morada. Usted, si recibió a Jesús, el día que usted recibió a Jesús, Él entró y usted es su morada. Por eso Dios, dice Pablo, ya no habita en templos hechos de mano de hombre. Esto es una bodega. Y la presencia de Dios está aquí, no por el templo, sino por usted y por mí, que estamos aquí. Y yo quiero que usted hoy tome otro rumbo en su manera de vivir. O vamos a vivir en el cabot de Dios, o vamos a vivir en el icabod de Dios. Y voy a mostrarle varias actitudes que el pueblo tuvo hacia esa presencia. Número 1, el pueblo estaba en medio, el arca estaba en medio de un liderazgo corrupto. Estoy hablando de los líderes que ministraban, los hijos de Elí. Dice el capítulo 2 de Primera de Samuel, hablando de los hijos de Elí, versículo 11 y 12, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Habla del niño Samuel. Pero el 12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué duro. Está hablando de líderes. Esta mañana yo estaba almorzando con los líderes de esta iglesia. Siempre almuerzo con los líderes cuando vengo.
cada vez conozco nuevos líderes. Y el liderazgo es tan importante en una iglesia, en una congregación. Y los líderes de aquel tiempo que ministraban al pueblo era Elí, pero eran sus 2 hijos. Pero dice que estos 2 hijos eran hombres impíos, la palabra es muy dura. Y dice, no tenían conocimiento de Dios. Yo anoche estaba compartiendo con los jóvenes un lindo tiempo. Y hablé precisamente de cómo vivir en un espíritu superior ellos como jóvenes, el secreto de la vida de Daniel, cómo Daniel pudo vivir en un espíritu superior. Y compartía con los jóvenes la vida espiritual de Daniel, que se basó en 3 características, pero una de ellas fue la intimidad con Dios, el que Daniel conocía a Dios. Y usted puede servir todos los días en la iglesia, todos los días, y no conocer a Dios. Líderes, escuchen. Ustedes pueden llegar aquí desde las 6 de la mañana, irse a la 1 de la mañana y no conocer a Dios. Ustedes pueden decir, yo sirvo a Dios en la iglesia todos los días y no conocer a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios, no es haberle simplemente recibido. Hay 2 palabras que se usan para el conocimiento de Dios. La gnosis, que tiene que ver el conocimiento intelectual de Dios, puede ser teológico, pero hay una diferencia entre conocerlo aquí y conocerlo acá. Y la segunda palabra es hermosísima, es ginosco, que habla de un conocimiento experimental, de una experiencia que te marca la vida, que te cambia la vida, una experiencia que te lleva a una relación de intimidad con Dios que te tiene que transformar, porque tú vives delante de Él, consciente de Él. Y estos 2 jóvenes eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios. Describe aquí el capítulo 2 otras características. Y entonces dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Aquellos chicos robaban, malversaban las ofrendas de Dios. Pero había otro pecado. Dice también el versículo 22, hablando de la conducta del liderazgo: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Robaban, desconocían a Dios, fornicaban en el mismo templo, tal vez adulteraban en el mismo templo. Por eso aquella mujer no se dolió tanto de la muerte de su marido, se dolió de la pérdida del arca. Y usted sabe que el liderazgo, no solamente de la iglesia, amados, yo quiero que usted entienda, usted como padre, como esposo, como madre, ejerce un liderazgo en su casa. Y liderazgo es influencia. Y nosotros marcamos o para vida o para muerte a los hijos. Marcamos o para vida o para muerte quienes están bajo nuestra autoridad y cobijo. Elí era un liderazgo negligente. Elí nunca corrigió los hijos. Elí dice que era pesado. Y no está hablando, yo aquí lo asocio no tanto con el peso físico, era pesado. Era un liderazgo que no tenía visión, no tanto por los años que había vivido. Dice que era muy viejo, pero que no tenía visión. Y si no hay visión en un liderazgo, está muerto. Y usted y yo somos líderes en nuestra casa. Muchos de ustedes forman parte del liderazgo de la iglesia. ¿Cuál es tu actitud hacia esa presencia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ministramos? ¿Cómo podemos ministrar cuando hay algo aquí que no es correcto? Yo le he dicho al Espíritu Santo, no soy perfecta, me falta mucho, pero cada día yo quiero hacer un compromiso
y valorar la presencia que vive aquí. Y yo he dicho, Espíritu Santo, si tienes que avergonzarme públicamente, pero no permitas que deje pasar por alto los pecados o las actitudes incorrectas en mi vida. Redargúyeme, hazme sentir dolor. El día antes de venir acá, yo tuve una discusión con mi hija, un desacuerdo. Y fue un momento feo. No estoy hablando de algo así, no, pero era algo que no estaba bien. Y por un lado yo tenía razón, por otro lado ella tenía razón. ¿Usted cree que yo pude dormir esa noche? Yo no pude dormir. Me tocó madrugar mucho para ir al aeropuerto, pero más que todo no dormí. No dormí porque yo reconocí que yo no estaba pendiente en la actitud de ella, fue mi actitud. Y yo no dormí, me levanté muy temprano, 3:30 de la mañana. Y antes de que mi avión saliera, yo tuve que llamar y escribir un correo. Ahora, como madre podía haber dicho, tengo toda la razón, pero no era así. Dicho, Señor, no quiero nada que te desagrade a ti. ¿Cómo puedo? Yo puedo ministrar en condiciones que no son correctas, pero no debo. ¿Me entiende? Usted puede, pero no debe. Y yo no podía empezar a ministrar aquí. No debía hasta no arreglar. Y arreglé, gloria a Dios. Lo arreglé humillándome, lo arreglé reconociendo lo mío. ¿Cuál es la actitud hacia esta presencia? La Biblia habla de uno de los atributos de Dios que conocemos, su omnipresencia. Él está en todas partes. Pero la Biblia habla de una presencia manifiesta, que es la que todos tenemos que buscar. Es saber que Él vive aquí. Es saber que el hecho de que Él viva en mí me debe llevar a mantener una conducta súper correcta. No necesariamente tiene que ver con el pecado de inmoralidad. Eso es tremendo. Pero ¿cómo es mi actitud? ¿Cómo respondo? ¿Cómo manejo los momentos de presión? No puedo contristar al que vive aquí. David en su Salmo 51 dice: Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sabe de qué me he tenido que cuidar? Que tantas veces tú te encuentras con alguien dentro del ministerio, son miles de personas, y entonces te saludan porque y anteriormente yo, por no hacer sentir mal a la persona, decía: ay, qué bueno verte, qué bendición volverte a ver. Y un día el Señor me dijo: no seas mentirosa ni hipócrita, ni te acuerdas de ella, ni sabes quién es. Y me recordó este versículo: Él ama la verdad en lo íntimo. Señor, perdóname. Entonces ahora tengo que ser honesta. Sí recibo el saludo, pero tengo que decir: discúlpame, ¿dónde nos vimos? ¿Me recuerdas un poquito quién eres? El arca en medio de un liderazgo corrupto, tristísimo. Una actitud que tenemos que corregir, la actitud de Ofni y de Fines. Porque la Biblia dice en Oseas 4:9
y será el pueblo como el sacerdote. Tus hijos serán como tú, padre. La gente en la iglesia será como el liderazgo que le ministra. La segunda actitud que yo encuentro aquí está en este capítulo 4, los primeros 3 versículos, y déjeme decírselo, es el arca en medio de un pueblo que había perdido el verdadero significado de esa presencia. El arca en medio de un pueblo que había perdido el verdadero significado de esa presencia. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ahora mire qué triste. Los filisteos presentan batalla contra el pueblo de Israel. Israel pelea contra los filisteos y pierde la batalla. Mueren más de 4,000 hombres ese día en la batalla. Israel llega, devuelve. Al llegar a la ciudad están los ancianos. Este es el punto. Israel le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios nos ha dado la derrota? Ellos no miraron su pecado. Había un liderazgo corrupto. La gente vivía a su manera. Ellos perdieron la batalla, no porque Dios los llevó a perder, es que a consecuencia de su pecado hubo derrota. Pero esa es la actitud del pueblo y de los ancianos, y es la que quiero que ponga cuidado. La segunda actitud. Ellos dijeron: solucionamos el problema, vamos a tener que enfrentar otra vez a los filisteos. Tomemos el arca y llevemos el arca en medio de la batalla. Porque si llevamos el arca, la presencia, nosotros vamos a ganar la batalla. Porque si el arca está, nos va a ir bien. Y es la actitud de cómo el pueblo entra en el fetichismo, entra en el agüero, entra en el ocultismo, y toman la presencia de Dios como un agüero. Y eso está pasando hoy. Eso está pasando hoy en medio de nosotros. Y cuidado con esto. Para ellos poner el arca les iba a ir bien. De hecho, no les fue bien. De hecho, vuelven a perder la batalla, y tristemente dice que pelearon en el verso 10, e Israel fue vencido otra vez, y huyeron cada cual a su tienda. Fue hecha grande mortandad, pues ya no cayeron 4,000, sino 30,000 hombres. Es triste. Y tú dirás: no tiene nada que ver con nosotros. Sí, sí tiene que ver. Mire, cosas como esta. Yo conozco gente dentro de la iglesia, claro, aquí no pasa eso. Dice: ay no, yo no me bautizo, porque si yo me bautizo, yo he conocido gente que se bautiza y empiezan a venirle pruebas y pruebas y pruebas. Eso es
un agüero, porque usted está diciendo, si me bautizo me va a pasar esto. No me bautizo. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice que el bautismo es un acto de obediencia. Y si la obediencia tú la practicas, te va a venir más bien bendición. No te puede venir maldición. Y ya hemos metido agüero porque venimos de un trasfondo idólatra. Venimos de un trasfondo religioso que todavía lo tenemos. Mire, existe al mismo agüero. He estado terminando de ministrar y a veces orando por la gente. Yo soy humana, su pastor es humano, sus líderes son humanos. No tenemos nada si Dios no nos los da. Solamente somos vasos, somos canales por donde pasa el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y yo he estado orando a veces por una persona poniendo la mano y llegan otras personas que quieren que ore y sacan la mano y se la ponen. ¡Oh, Dios mío! Si el predicador no te toca, no ha pasado nada. Tiene que tocarte el predicador, jamás. El que te toca es Dios. Donde quiera que estés, donde estés escondido, Dios te toca. No es el hombre. Amados, tenemos que ser reales. Es esta presencia que vive en nosotros. Es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Tú llegas a casas y encuentras el Salmo 91 con una Biblia grandota abierta. Y es igual que en el mundo. En el mundo a veces yo entro a un almacén y encuentro una Biblia abierta y me acerco y digo, ay, son cristianos. Y dicen, no, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Y digo, ay, pero tienen la Biblia así. El Salmo 91 es el Salmo de la protección, es para que no entren los ladrones y para que la gente que entra a comprar no se robe nada, porque es el Salmo de protección. Porque el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Y hay lugares cristianos donde tú entras a sus casas y tienen el Salmo 91 abierto, porque es mi protección. El Salmo 91 abierto no te va a hacer nada. No es el discurso escrito allí, no va a pasar nada. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, tendrá la protección de Dios, el escudo de Dios. No es por tener algo abierto, es por vivir esa presencia en nosotros. Y convertimos la misma palabra en agüero. Amados, no es lo mismo Santiago de Compostela que Compóntelas con Santiago. No es lo mismo Santo Tomás de Aquino con Aquino más no lo tomamos. Tú tienes que saber que no es por tener un salmo abierto. Tú tienes que saber que es porque tú vives en Él, porque tu vida es agradable a Él. Habitar, morar, habla de una vida de intimidad con Dios, de una vida de presencia de Dios, de una vida que aunque tú quieras hacer lo que quieras hacer, no puedes, porque es que Él vive, Él está allí, es esa presencia manifiesta. Él es real en mi vida, Él es real. Yo no puedo hacer nada que le desagrade. Y a consecuencia de esa vida de temor de Dios, no miedo a Dios, sino honra a Dios, adoración a Dios, respeto a Dios, me va Dios a guardar y a proteger. Llevemos el arca para ganar en la batalla. No, imposible, no va a suceder. Es un agüero. Y el agüero es un camino ocultista. En el mayo del año pasado, nosotros tenemos en nuestra casa todos los miércoles una reunión. Nuestra casa es un templo, que tenemos una reunión donde llega más de 220 personas. Usted dirá, ¿dónde las metemos? El martes levantamos todos los muebles y el miércoles es el mejor día de mi semana. Es así. Allí no hay manera de que alguien caiga bajo la unción, porque no hay dónde. Hay que tocar la guitarra así, porque así le sacas el ojo al de al lado. No cabemos.
pero la gloria de Dios se manifiesta. Y ese miércoles había sido una reunión muy especial, porque ese miércoles, junto con los líderes de mi iglesia y nuestros pastores, ordenamos a los primeros pastores que emergieron dentro de la casa del Padre, se llama la casa del Padre. Y después de que todo el mundo se fue, tuvimos una cena de coinonía con el liderazgo. A las 9 de la noche ya se fueron muchos y quedamos como unas 12 personas en la sala de nuestra casa. Habían pedido 3 taxis. Estábamos allí esperando los taxis. Uno de los hermanos cometió el error de esperar el taxi afuera. Nuestra casa tiene un antejardín, una cerca estilo colonial con la reja del garaje y la reja para entrar en el portón de la casa. Luego sigue otra reja que cierra la puerta de madera y luego sigue la puerta de madera. Estábamos riéndonos, compartiendo, muy rico. Uno de los líderes se fue a esperar los taxis afuera porque la dirección a veces es un poco complicada. Y él cometió el error de dejar las 3 puertas abiertas. Y mientras reíamos, entró un hombre con capucha y con revólver. Cuando yo lo vi, pensé que era alguno de los que estábamos allí que estaba siendo chistoso, haciendo alguna broma. Y casi le digo, ay, no haga eso. Y entra con el revólver así, dice, esto es un asalto, un atraco. Y le digo, casi digo, no hagas eso, pero me detuve porque ya no fue uno, entró el segundo, entró el tercero y el cuarto venía con el hermano que estaba afuera con el revólver aquí. Cerraron la puerta, tiraron, dijeron, es un atraco, levanten sus manos, tiren los celulares. Yo logré salvar mi iPhone porque había acabado de hablar y lo tenía en la mano y luego en instantes dije, ay Señor, me lo acaban de regalar y es el último, no puede ser que me lo robe. Y muy sigilosamente lo metí así en medio de los 2 cojines y oré, Señor, que no suene. Quitaron los celulares. 4 tipos armados, subieron 3 y bueno, nos hicieron levanten la mano, es un atraco, levante la mano, y todos angustiados, asustados. Eso es un impacto horrible. Levantamos las manos y gloria a Dios cuando un ladrón te dice levante las manos, porque si eres buen cristiano, lo único que sabes hacer es empezar a orar al Señor, y empezamos a orar y reprendemos. Y yo lo único que oía, y teníamos de las mejores intercesoras en esa reunión. Así es que a ellas no les importó el revólver, no les importó nada. Todos nos lanzamos y gritábamos orando. Yo no sé cuántos minutos pasaron, pero el que nos apuntaba empezó a decir, pasito, pasito, más duro orábamos. Mire, en fracción de minutos, los 3 que subieron comenzaron a bajar desesperados. Parecía que alguien los estaba persiguiendo, en pánico. Luego se oyeron los taxis que llegaron. Aquellos se quitaron la capucha, uno. Otro dijo, no nos miren porque si no los matamos. Salieron como alma que lleva el diablo. Salieron y cerraron la puerta. Y nosotros todavía con las manos arriba. Y cuando vimos que ya estábamos solos, empezamos a temblar. Ahí sí empezamos a temblar. ¿Y sabe qué pasó? No se robaron absolutamente nada. Los celulares que habían quitado comenzaron a sonar en el instante y nos dimos cuenta que no se los llevaron. Hubieran podido acabar con todo. Y lo que te quiero decir es, no teníamos el Salmo 91 abierto, vivíamos el Salmo 91. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben que cuando tú vives en su presencia, Él será escudo alrededor de tu vida? Él será tu gloria, el que levanta tu cabeza. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto hemos puesto nuestra confianza en Él. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. La primera actitud era una actitud de pecado en el liderazgo. La segunda actitud, habían perdido el verdadero concepto de lo que era
la presencia de Dios. La tercera cosa que yo encuentro aquí, de la cual tenemos que aprender, es que eso implicó que el arca fuera quitada por los filisteos. Y dice aquí la palabra que el arca de Dios fue tomada, versículo 11, y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fines. Y aquí vemos la tercera actitud. Es el arca en medio de los enemigos de Israel. Dice que el capítulo 5 que el arca fue capturada y llevada desde Benecer a Asdod, y la colocaron en el templo de Dagón, el dios falso de ellos. Y el arca fue llevada frente a Dagón. Y esta es una actitud. Ya no vemos, la primera era una actitud de corrupción, la segunda era una actitud errada, y la tercera fue una actitud de vergüenza. Un ídolo que por 2 veces fue destruido en medio de esa presencia maravillosa. Y luego los filisteos comenzaron a experimentar las consecuencias de tener la presencia de Dios. Y Dios comenzó a juzgar. Y vinieron calamidades en medio de los filisteos, al punto que los filisteos dijeron esto. Si usted sigue leyendo el pasaje, pero solamente déjeme ganar tiempo. Los filisteos dijeron: no queremos el arca en medio de nosotros. No queremos la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos para devolverla, para que se vaya? Y allí comienza un peregrinaje de la presencia de Dios de lugar en lugar. Pero los filisteos la sacaron de su territorio. No queremos el Dios de los israelitas en medio de nosotros. Y yo quiero aplicarlo hoy a lo que sucede muchas veces en medio de nuestros familiares inconversos, en medio de amigos inconversos, porque tú y yo no vivimos el verdadero testimonio. El propósito de Dios a través del pueblo de Israel era que el pueblo de Dios, los israelitas, pudieran, amados, impactar las naciones alrededor. Israel tenía que operar en una fuerza centrípeta y centrífuga, igual que nosotros hoy. Centrífuga porque Dios los llevaría de lugar en lugar para que el mundo alrededor conociera. Por eso Abraham caminó a la tierra y dijo Dios que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la fuerza centrípeta era la atracción, era que a través de la clase de vida que vivían los israelitas, ¿está conmigo?, los vecinos alrededor quisieran venir y decir, voy a parafrasearlo hoy: yo quiero lo que tú tienes, y yo quiero, mira, el Dios que yo he servido desde mis antepasados no me sirve, pero veo una realidad en ustedes y yo quiero esa clase de vida que ustedes viven. Impactaran el corazón de sus vecinos, pero no sucedió así. Los filisteos dijeron: no queremos el arca, no queremos la presencia de Dios. Y es triste, ¿sabe qué? Cuando muchos de nuestros familiares, cuando mucha gente inconversa llega a decir: no quiero saber nada de los cristianos. Yo he compartido con gente en un avión, en un camión, en cualquier lugar, porque me gusta compartir el mensaje. Es mi pasión llevar a otros a conocer al Señor. Pero he escuchado que cuando empiezo a compartir me dicen: no, yo no quiero saber nada. Yo tengo un hermano que vive metido en la iglesia, pero en casa
no se le ve el cambio, es peor de lo que era. Yo he conocido gente que me ha rechazado al principio el mensaje y le voy a decir por qué. Porque dijo: yo no quiero saber nada de los cristianos. Yo le alquilé mi apartamento a un supuesto cristiano con su familia. Y yo quiero que sepa que me tocó lucharla, meter abogado y sacarlos, porque por 5 años que vivieron jamás pagaron el arriendo. Yo conozco gente, dueños de empresa, que dice: cristianos no queremos contratar, porque no cumplen, llegan tarde, se la pasan compartiendo. Y yo tengo que decirte esto: no todos, pero muchos. Nosotros el día miércoles en casa teníamos un chico que queríamos ayudarlo, porque vivía muy pobremente, y quisimos ayudarlo, y le dimos el trabajo de cuidar los carros el día miércoles. Le pagábamos una tarifa por 3 horas muy bien pagada, y aparte de eso, cada carro que se iba lo bendecía con una propina. Tenía que llegar a las 2 de la tarde y esperar a que todos los carros se fueran entre las 6, 6 y media de la tarde. Recibía la plata con gusto, pero a veces llegaba a las 3, y a veces cuando salíamos ya no estaba. Le llamamos la atención 20,000 veces, hasta que un día dijimos: no más. Hay necesidad entre ellos, queremos ayudar y no se dejan ayudar. No hay una vida correcta de testimonio. Porque si usted trabaja en una empresa que no es de creyentes, debe dar testimonio, debe ser el primero, debe recorrer la milla extra, debe llamar la atención por ser hijo de Dios. Y que ojalá esa empresa diga: quisiéramos tener todos los empleados como este hombre. Eso se llama testimonio. Yo gané un judío en un viaje de Bogotá a Guatemala. ¿Usted sabe qué es ganar un judío? Ha sido mi mayor trofeo. Judío verdadero, judío. Me ascendieron a primera clase, me siento al lado de un señor que estaba allí. Y siempre oro: permíteme compartir, Señor. Yo le saludé, no contestó. Vino la azafata para preguntar por el desayuno, por el almuerzo, y yo escogí mis huevos y mi fruta. Él solo quiso fruta, pero cuando vio mis huevos, ahí sí habló. Y entonces me dice: ¿qué tal los huevos? Le digo: deliciosos. Ay, dijo: yo no pedí. Le digo: pero puede decirle a la azafata que se los traiga. Y comenzamos a hablar. Él tenía un acento y me dice que a qué iba a Guatemala. Y digo: bueno, voy a dar unas conferencias. Y entonces él me comienza a decir: era un hombre de negocios, de negocios. Entonces le digo: ¿de dónde es? Me dice: soy israelita, nací en Israel, soy israelita. Un hombre de una capacidad monetaria impresionante, de negocios. Y entonces le digo: ay, me encanta el hebreo. Me dice: ¿lo habla? Le digo: no. Y yo ya empecé a buscar cómo compartirle. Me dice: ¿y conoce el hebreo? Le digo: no, lo que ocurre es que en mis conferencias yo uso mucho el hebreo para ver. Y empecé a hablarle lo poquito y tratando de acordarme cómo era que yo podía ganar un hebreo, un judío, que no le hablara de la cruz, que le hablara del árbol. Traté de acordarme, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo va más adelante que nosotros. Y mientras perdía tiempo en eso, simplemente le digo: es que el hebreo es muy rico. Y eso nos conectó. Y ya terminando el viaje, era algo muy hermoso. Dice: voy a Guatemala, estoy abriendo otra empresa, y de ahí voy a Nueva York, tengo mi sede en Nueva York y le comparto así.
pero no alcancé a compartirle. Esto fue lo que él me dijo: quebrantado. Y me dijo: creo que no puedo escapar. Y me sorprendió. La verdad, fue demasiado fácil cuando yo creí que iba a ser demasiado complicado. Y él dijo esto: creo que me llegó el día. No puedo escapar de este mensaje. Y eso fue lo que me dijo: es que tengo en México una sucursal grande. Por 7 años mi secretaria, que es mexicana, es cristiana. Por 7 años mi secretaria me ha bombardeado con el mensaje. Pero escuche esto. Y le digo, le ha compartido. Me dijo: no con palabras, con su vida. Con su vida, con su integridad, con su prudencia, con su sabiduría, con nunca quejarse. Y él empezó a hablar cantidad de cosas hermosas. Y definitivamente usted hoy me habla lo que ella me ha hablado con su vida. Ese día este hombre recibió al Mesías en su corazón. Pero no es así a veces. Cuando el empleado que teníamos le cancelamos, yo llamé a uno de los pastores que está cerca de nuestra casa, la iglesia donde van nuestros nietos, y le digo: Luis, ¿tienes a alguien que cuide los carros? Me dijo: ¿qué quieres? ¿Un cristiano o uno que trabaja bien? El arca, la presencia en medio de su pueblo debería atraer a otros. Los filisteos dijeron: no queremos. Muchos de tus familiares dicen: no queremos saber nada del cristianismo, porque no hay una vida coherente entre lo que les predicas y los que vives. Necesitamos el cabot de Dios en nuestros corazones. Rápidamente déjeme ir a la otra actitud. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 al 3, el arca es llevada a la casa de Abinadab. Y esta es la actitud de indiferencia ante la presencia. Versículo 1 al 2 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y escuche esto, léalo conmigo el verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y es la actitud de indiferencia, amados. El arca duró 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y míreme, no pasó nada. Y es la misma actitud de indiferencia que nosotros hoy tenemos hacia esta presencia. Nos levantamos y ni le decimos a Dios buenos días. Nos acostamos y ni le decimos buenas noches. Oramos cuando venimos a la iglesia. Hacemos una oración de rutina en el almuerzo, en el desayuno, de memoria. Ni siquiera que toque el corazón de nuestros hijos. Señor, bendice estos alimentos en nombre de Jesús, amén. No hay intimidad. 20 años y somos indiferentes ante esa presencia. Y yo lo comparo con el mismo matrimonio. Tú puedes tener 35 años de casado y ser indiferente a esa mujer. Duermen juntos, comen juntos, bajo el mismo techo, desayuno, almuerzo, comida, van de compra juntos, las necesidades de los niños juntos. ¿Sabe qué? Mi esposo y yo vamos a cumplir 48 años de casados ahora el 13 de agosto. Y yo le he dicho a mi esposo hace mucho tiempo: jamás quiero terminar como hermanos en Cristo.
quiero y he querido y hemos trabajado, él y yo, en una relación de intimidad. No piense en lo otro, también, pero no piense en lo otro. Estoy hablando de una relación de intimidad. Yo quiero que usted sepa que mi hombre, no hay día de Dios que cuando salgo del baño y de mi vestir y él me ve, 48 años vamos a cumplir, y jamás ha dejado de decir: estás hermosa, estás bella. Y tú me dices: ¿por qué estoy bella? Yo me siento bella. ¿Sabe por qué? Porque tengo un hombre que después de 48 años me enamora. Y por supuesto yo lo enamoro a él. Y si usted le pregunta a nuestros nietos, es lo que ellos quieren vivir. Y la relación con Dios es igual. De hecho, él lo compara con un matrimonio. ¿Qué indiferencia hay? Es igual que en el matrimonio. Lavamos, cocinamos, planchamos, trabajamos en el presupuesto y corre, y olvidamos las esencias más maravillosas de una vida de romanticismo y de alimentar el amor y el respeto y la honra. Y es igual con Dios. Le servimos, vamos, predicamos el evento, el otro evento, aquí, allá, que todo esté en orden, y nos olvidamos que lo que Él más quiere es una intimidad con nosotros, que lo amemos apasionadamente. Abinadab tuvo una actitud de indiferencia ante esa arca, esa presencia maravillosa de Dios. Y usted tiene que recordar todos los días que Él vive aquí. Él está aquí. Su presencia es real. No puede ser indiferente. Y cierro con la última actitud. Y es la actitud correcta. Diga, correcta. Es mi última actitud. Segunda de Samuel, capítulo 6. Antes de leer el pasaje, permítame decirle, míreme, desde el día que el arca la tomaron los filisteos, mire esto, qué triste, pasaron 70 años, 70 años, donde el arca no tuvo lugar para reposar. La llevaron de un lugar a otro lugar, a otro lugar, y no hubo un lugar donde de verdad se estableciera. Y ahora yo quiero mostrarte cuál es la actitud correcta que debemos tener hacia esa presencia de Dios. 70 años. Acabó el periodo de los jueces. Empieza el primer rey, Saúl. ¿Sabe cuántos años gobernó Saúl, amado? 40 años. Y a Saúl ni se le ocurrió gobernar con la presencia, ni se acordó de que el arca no estaba, y estaba a pocos metros, pero nunca dijo: no puedo gobernar. Pero cuando David entra después de la muerte de Saúl y David comienza a reinar, gobernó 7 años en Hebrón y luego es reconocido ya para gobernar en Jerusalén a todo. ¿Sabe qué fue lo primero que David hizo? Sacar a los jebuseos del monte de Jerusalén, porque en ese monte él quería llevar la presencia. Y David era un hombre que conocía la presencia desde niño. Él vio esa presencia manifiesta de Dios mientras pastoreaba las ovejas de su padre. Él lo vio en esa presencia maravillosa cuando el oso y el león venía.
Él tuvo esa presencia cuando enfrentó al gigante. Por eso Él le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, con escudero. Yo no traigo eso. Yo vengo en la presencia, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios a quien amo, el Dios a quien sirvo, el Dios delante del cual yo vivo. Hoy ese Dios te entregará en mi mano y te cortaré la cabeza y te volveré añicos. Él experimentó la presencia de Dios cuando huía del odio de Saúl. Él vio esa presencia en las cuevas, él vio esa presencia en los desiertos, él vio esa presencia en los valles. Él sabía que él no podía gobernar sin la presencia. Así es que David tiene la actitud correcta, y lo que él dice cuando ya está en Jerusalén: necesitamos traer el arca. Yo no puedo gobernar sin esa presencia. Y es entonces cuando hace los preparativos. Y en el capítulo 6, el versículo 11 y 12, dice que trajo el arca. Y mientras averiguaba cómo era que había que traerla, porque la trajeron en los carros, y Usa muere. Entonces el versículo 11 dice: tengo que buscar un lugar para ponerla mientras encuentro la manera correcta de traerla. Y esta es la parte donde yo te tengo que ministrar para cerrar mi mensaje. Y dice el verso 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuánto? 3 meses. Diga, 3 meses. Dígalo duro, 3 meses. Y luego dígalo duro: y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que viene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom. Y es la actitud correcta que necesitamos tener ante esa presencia maravillosa de Dios. Ese es el punto con el cual cerramos el mensaje, usted y yo. La casa de Obed Edom fue escogida por David. ¿Por qué? Obed significa el que sirve a Dios en adoración. Y David sabía dónde poner el arca: en un lugar donde el arca fuera apreciada, valorada, adorada, exaltada, honrada. Puedo imaginar cuando Obed Edom supo que el arca iba a venir, corrió a su casa, habló con su mujer: mujer, necesitamos alistarle la casa al Señor. El arca va a venir en medio de nosotros. Habló con sus hijos, preparó a sus hijos, y allí todo ese ministerio que hoy escuchamos de 24 horas de adoración continua en los Estados Unidos no nació allí, nació en la casa de Obed Edom. Él dijo: desde que venga la presencia, no dejaremos de adorarle y de exaltarle, nos turnaremos. Y le dieron la bienvenida al arca. Y por 3 meses se santificaron. Por 3 meses ellos no hubieran querido que jamás les quitaran el arca. Ellos no buscaban bendición. Pero quiero decirte esto: cuando tú tienes una actitud correcta hacia la presencia de Dios, la bendición te va a venir, quiera o no quiera. Los cielos se abrirán y Dios comenzará a bendecir tu casa, y Dios comenzará a bendecir tu tierra, y Dios comenzará a bendecir tu negocio, porque Dios se goza y se complace en un lugar donde le dan la más cordial bienvenida y lo respetan y lo honran y lo exaltan como el Dios de gloria. Cuando tú tienes esa actitud correcta hacia la presencia de Dios, dice aquí la palabra
que Dios bendijo la casa de Obed. Toda su casa la bendijo. Y David lo supo y la gente lo supo. En la casa de Abinadab no pasó nada, pero en la casa de Obed Edom comenzaron a suceder cosas, y cosas maravillosas. La cosecha fue 7 veces mayor. No había lugar donde Obed pusiera su mano que Dios no lo bendecía. Pero no solo bendijo sus campos, no solo bendijo sus cosechas. En Primera de Crónicas, capítulo 13 y el versículo 14, vuelve a hacer referencia a este mismo pasaje, pero sabe, lo dice de otra manera, añade algo más y dice el verso 12 al 14: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca de Dios a mi casa? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom. Igual a lo que leímos, pero añade algo más: y bendijo todo lo que tenía. Wow. No solo bendijo la casa, Él va a bendecir todo lo que tú y yo tenemos. Yo doy testimonio de eso. Él ha bendecido todo. Eso no quiere decir que no pases por valles de dificultad, pero su bendición está allí. He pasado por muchos valles, pero en los valles está su bendición. En sus valles vemos su bendición. Pero hay algo más que Él hace por tener la actitud correcta. Primera de Crónicas, capítulo 26. Es un pasaje hermosísimo, porque habla de los que sirven en la casa de Dios. Y quiero que leamos el versículo 4 en adelante. Mira lo que dice, léelo conmigo, por favor. Quiero que lo leas y lo leas bien alto. Diga: los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai. Porque Dios había bendecido a Obed-edom. También bendijo, también de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Y los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elsab y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Lea el 8. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Versículo 15: y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Versículo 20: y de los levitas Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Wow. ¿Sabes qué? Él no solo va a bendecir tu casa, Él no solo va a bendecir tus negocios. Escucha, cuando tienes una actitud correcta hacia esa presencia, Él va a tomar tus hijos y los hijos de, así no quieren saber nada, Él los atraerá con cuerdas de amor. Él los cautivará y Él los pondrá en su casa como porteros, como salmistas, como hombres sacerdotes de Dios. Tus generaciones serán marcadas para Dios. El diablo no te las podrá arrancar, el mundo no las podrá cautivar, porque Dios desde el cielo dice: tienen mi sello, por cuanto sus padres tuvieron la actitud correcta hacia mi presencia. Una actitud correcta. Amados, hoy tomamos una decisión. O vivimos en el cabot de Dios, o vivimos en el Icabod.
Es una decisión. Pero cuando hablamos del Kabod, estamos hablando de lo correcto, de lo que significa la vida de Dios en nosotros. La bendición de Dios estuvo sobre Obed Edom. Hace 36 años atrás, mi esposo y yo decidimos, cuando no conocíamos mucho del Señor, pero tomamos una decisión: abrir nuestra casa y que la presencia de Dios estuviera en medio de nosotros. Abrimos nuestra casa para que mucha gente conociera lo que nosotros conocíamos. Han pasado 36 años. Esa casa la conoce toda la ciudad de Bogotá. Los taxistas, cuando alguien lo toma para ir el miércoles, ellos dicen: ya sé dónde está el grupo de oración. Y yo te quiero decir esto: cuando hablo de esto, hablo de una realidad. Dios ha bendecido nuestra casa. Aún en los tiempos de desiertos económicos, jamás faltó el maná cada día. En los tiempos más duros económicamente, nuestros hijos estaban en la universidad. Jamás faltó el dinero para la matrícula. Nuestros hijos saben que lo que son se lo deben a Él. Dios bendijo nuestra casa. Dios ha bendecido nuestras vidas. Dios ha bendecido nuestros ministerios. Y hoy desde esa casa nuestros hijos todos le sirven a Dios. Y nuestros nietos, las 3 generaciones, al servicio de la casa de Dios. Dios lo puede hacer contigo. Porque un día le dijimos, como Obed Edom, te queremos tener, queremos vivir. Nuestros vecinos son atraídos por la clase de vida que Él nos ha permitido vivir. Hoy tú tienes que hacer una decisión: o vives en el Kabod o vives en el Icabod. Y hay cosas que arreglar en casa, amado. Siento decirte esto, padres, madres, familias, siento decirte esto: hay cosas que Dios te está llamando en estos días a arreglar en casa, para que esa presencia sea desbordante y podamos atraer a otros. Que el Señor nos ayude. Inclina tu rostro, por favor. Solo déjame terminar con una oración. Tú sabes si necesitas decidir, porque a medida que hablábamos el mensaje te diste cuenta que has fallado. Y hoy necesitas, como padre, como madre, como mujer cabeza de hogar, decir: hoy tengo que darle una bienvenida definitiva al arca. Quiero el Kabod de Dios en mi casa. Quiero el Kabod de Dios en mi vida. Quiero el Kabod de Dios en mi matrimonio. Y si esa es tu decisión, el Kabod implica cambios. Y si esa es tu decisión, yo quiero pedirte que ahí donde estás, solo o con tu esposa, te pongas en pie y permíteme orar. Permíteme orar. Allí donde estás, yo quiero que levantes tus manos al Señor. Si tienes tu esposa, tómala de la mano y oremos: Señor, perdónanos. Yo quiero que tú le pidas perdón al Señor. Dile: Señor, perdona mi vida porque no te he sabido dar el lugar correcto, porque he tenido una actitud de indiferencia, Señor. Estoy cada día en un corre y corre por trabajo, por ministerio, por lo que sea.
y he tenido una actitud indiferente a ti. Perdóname, Señor, porque sabiendo que tú vives aquí por tu Espíritu Santo, mi corazón se ha endurecido en pecado tras pecado, al punto que hago las cosas y ya no sé si lo estoy haciendo mal o bien, porque no soy sensible a la ofensa que puedo causar a otros, o al dolor que puedo causar al corazón de otros, o el dolor que te puedo causar a ti. Yo quiero que tú le pidas perdón, porque tú sabes de qué cosas tienes que pedir perdón, de qué cosas que has visto en pantalla de tu computador, de qué cosas que has oído con tus oídos, que has hecho con tu corazón, hiriendo a otros y haciendo doler el corazón de Dios. Y dile: Señor, perdóname, porque aún también he entrado en la actitud de agüero. Te he puesto como un talismán en vez de ponerte como mi Dios y mi escudo. Hoy decido habitar, hoy decido vivir, dígalo, en tu presencia. Hoy, Señor, quiero la actitud correcta que tuvo Obed-edom. Hoy decido por la actitud correcta de David, que sabía que no podía gobernar la nación sin tu presencia. Yo no puedo, dígale allí, no puedo ejercer mi rol de padre, de sacerdote, de esposo, de esposa, de madre, de líder, sin el cabot de Dios. Quiero tu cabot, Señor. Quiero caminar correctamente. Dígaselo, háblelo, y te doy la bienvenida hoy. Esta es tu casa. Yo sé que vives aquí. Perdóname por no reconocerte. Hoy, Señor, te pido que habites no solamente en mi corazón, Señor, con la realidad de quién eres tú, Dios. Tu presencia manifiesta, que impacte el corazón de otros. Hoy, Señor, te digo: quiero el cabod, y dígalo duro, y rechazo el icabod. No podría vivir sin el cabod de Dios. Dígaselo ahí: no podría vivir, Señor. Y gracias, porque yo sé que tu bendición viene, pero no busco tu bendición, busco tu cabod, Señor. Te consagro a mis hijos, aún los que no quieren nada de ti. Los levanto hoy. Levante sus hijos, levántelos allí, dígalo, declárelo, determínelo. Ellos te servirán, ellos vivirán para ti, ellos volverán a tus caminos, ellos serán tus ministros, ellos vivirán junto con nosotros en el cabot de Dios. Gracias, Señor, muchas gracias. Dale un aplauso grande al Señor. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar.